Ya puedo empezar cuando quieras. Vale. Buenas tardes, soy Silvia Vela Ruiz, directora legal y tesorera, y os quiero dar a todos la bienvenida a este evento de Ellas Vuelan Alto titulado Volando con Garantías, el Convenio de Ciudad del Cabo. Especial agradecimiento a Watson Farley, que nos ha invitado hoy y nos ha acogido hoy en su sede de Madrid, y por ofrecernos la copa que tomaremos después cuando termine el evento. Igualmente agradecer a las empresas colaboradoras de EVA, y en especial a nuestros socios Oro, Airbus y Avincis, y a nuestro socio Plata, Boeing. Sin el apoyo de todos vosotros, este evento no sería hoy una realidad. Para abrir nuestra jornada, hoy contamos con un vídeo muy especial que nos ha enviado Ignacio Tirado, que es el secretario general del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, y que no ha podido acompañarnos físicamente, pero nos ha dejado este vídeo para compartirlo con vosotros. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Tirado, secretario general del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT. Quiero empezar por agradecer la invitación para participar en el evento por parte de Watson Farley y por parte de Laura Cadenas en particular. Muchas gracias, es un honor. Y también quería felicitar a los organizadores de Ellas Vuelan Alto por la excelente iniciativa, que además llega en un momento verdaderamente importante en el que hace mucha falta. Siento mucho no estar en las oficinas en Madrid de Watson Farley, como era mi intención, pero una serie de problemas personales no me lo han permitido. Eso explica también este vídeo realizado un poco al vuelo, en el sentido negativo de la palabra, que sin embargo espero sea suficiente para transmitir un par de ideas muy brevemente que sirvan de introducción. Yo obviamente hablaré del Convenio de Ciudad del Cabo y alguna referencia haré a un otro protocolo, pero sobre todo me centraré en el protocolo aeronáutico, como no podía ser de otra manera. Bien, estos momentos han sido especialmente difíciles para el sector. De hecho, es probable que no se recuerde un periodo tan duro para un sector industrial como el que ha pasado el sector aeronáutico a nivel mundial tras la pandemia del COVID, que dejó a tantos aviones en tierra y que básicamente paralizó el sector durante casi 2 años, y después la subida de los precios de los combustibles y el retome poco a poco de rutas, algunas de ellas totalmente modificadas como causa de la guerra provocada por Rusia en Ucrania. Pues bien, en una situación como esta, el protocolo aeronáutico y el Convenio de Ciudad del Cabo han resistido muy bien, no solo han resistido muy bien, sino que han continuado creciendo. En este momento estamos ya en 85 países miembros del convenio y 82 países que han accedido al protocolo aeronáutico. Los números siguen creciendo y son espectaculares. Estamos hablando ahora mismo de más de 1,5 millones de operaciones registradas en el registro de Dublín, llevado por Aviareto. Estamos hablando de más de $1 trillón de dólares en operaciones garantizadas a través del sistema de Ciudad del Cabo. En este momento se puede afirmar ya sin miedo a exagerar que bastante más de la mitad de las operaciones de leasing sobre aeronaves a nivel global se hacen a través de garantías de colateral registrado en el sistema de Ciudad del Cabo, con lo cual estamos hablando de, sin duda, uno de los tratados comerciales con más repercusión económica de la historia, y sin duda el más importante en el sector aeronáutico. Aparte de ello, quería decir que España se está convirtiendo en un país Ciudad del Cabo, no solo por haber ratificado el protocolo aeronáutico hace ya un tiempo, sino porque, como quizás sabréis, hace unos meses ya España ratificó también el protocolo ferroviario, con lo cual amplía su mejora en el ámbito de las garantías reales mobiliarias, con lo cual podemos esperar un crecimiento en su uso en los próximos meses, porque el protocolo ferroviario aún no ha podido entrar en vigor, pero está a punto de hacerlo. Perdón. En realidad,
España se aprovecha del protocolo aeronáutico y se aprovechará del protocolo ferroviario, pero menos de lo que podría. Y menos de lo que podría por un motivo fundamental, y es que en las declaraciones realizadas no ha aprovechado quizás el gran potencial que tiene el convenio. De los países que pueden realizar declaraciones en materia de insolvencia, como es el caso, por ejemplo, de aquellos que no están en la Unión Europea, han optado por la opción A. La opción A en el ámbito de la insolvencia es la que protege mejor y más al acreedor garantizado, Ciudad del Cabo, en caso de insolvencia del deudor. España no puede hacer una declaración como tal porque es competencia, al menos en parte europea. Sin embargo, lo que sí puede hacer es, como han hecho otros países, como el Reino Unido o como Irlanda o Luxemburgo y otros, es replicar exactamente la opción A en su legislación. Sin embargo, España no ha hecho ningún tipo de adaptación, lo cual quiere decir que se le aplica a la ley concursal actual. La ley concursal española actual es una ley que funciona relativamente bien para los acreedores con garantía real, pero no tan bien como funcionaría Ciudad del Cabo. Esto hace que no pueda beneficiarse, por ejemplo, del descuento de Ciudad del Cabo de la OCDE y que en los rankings de cumplimiento de compliance, como el que lleva el Aviation Working Group, España tenga una buena nota, pero mucho peor de la que podría tener si hubiera adaptado su opción de insolvencia a aquella que funciona un poco mejor. En fin, el motivo no está claro por qué no se hizo. Ahora ya sabemos, tras 2 años en los cuales más de 40, hasta 49 aerolíneas que sepamos han tenido operaciones de reestructuración, ya sabemos que el reforzamiento de la posición de la acreedora Ciudad del Cabo, lejos de suponer un problema de destrucción de valor, ha sido justamente lo contrario. Lo que ha hecho es permitir que los acreedores, los arrendadores o los financiadores han contribuido enormemente a la reestructuración de aquellas aerolíneas que eran viables, con lo cual se ha producido un alineamiento entre los intereses del deudor y los intereses de los acreedores de Ciudad del Cabo. Es decir, los miedos son infundados y cuando la empresa es viable, el acreedor coopera. Eso es lo que ha pasado con Ciudad del Cabo. En fin, 4 palabras introductorias. De nuevo, disculparme por no poder estar en persona y espero poder veros pronto y mucha suerte con el Congreso y que salga muy bien, que seguro que será el caso. Hasta pronto, gracias. Pienso que los que sois del ámbito jurídico os habrá parecido súper interesante y a los que no diréis, ¿y esto de qué va? Porque habla de una serie de cosas que bueno, no son tan sencillas, ¿no? Voy a pedir a mis excelentes ponentes que me acompañen, por favor, para presentarlas, para hablar del Convenio de Ciudad del Cabo y de su protocolo. Vamos a contar con unas ponentes de primer nivel, con muchísima experiencia y con muchísima sabiduría. Y bueno, os las voy a presentar. A mi derecha está Teresa Rodríguez de las Heras Bayer. Os advierto que su currículum es abrumador. Yo no lo he reducido al máximo, pero es abrumador. Ella es profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid. Es árbitro de la Corte de Arbitraje de Madrid y miembro del Rules Committee de la Corte de Arbitraje de La Haya para la Aviación. Es miembro de la Academia Austriaca de Ciencias. Es experta en varios proyectos de UNIDROIT y delegada de España ante UNIDROIT para la elaboración, la negociación y la aprobación de uno de los protocolos del Convenio de Ciudad del Cabo, así como para la elaboración del reglamento del registro internacional. Bienvenida, Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos. A su derecha, en segundo lugar, contamos con la presencia de Loreto Serrano de Pablo Díez, que es la jefa del registro de matrícula de aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Loreto acaba de cumplir nada menos que 45 años en el sector aeronáutico. Ella empezó a trabajar allí por 1978 en la subsecretaria de Aviación Civil. Mientras trabajaba por las mañanas, por las tardes, estudió la carrera de Derecho en la Universidad Complutense, es compañera mía. Y esto pues le permitió promocionar internamente dentro de lo que fue la DGAC y en el año 1991 pasó a ser funcionaria de carrera de la escala de titulados de escuelas técnicas de grado medio de lo que es hoy el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
dentro de la DGAC todavía, ¿no? Y ya desde enero del año 2018 pasó a ser la nueva jefa de registro de matrícula de aeronaves, que está dentro de la Dirección de Seguridad de Aeronaves de la actual Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Bienvenida, Loreto, muchas gracias por acompañarnos. A su lado tenemos a Inmaculada Martínez Caballero, Macu, para los amigos, es socia fundadora de Aerojuris Abogados, que es un despacho que tiene más de 26 años de presencia en el sector aeronáutico en España. Es directora de Aerojuris y además es responsable del Departamento de Contratos de Aeronaves y Normativa Regulatoria. Su vocación por el derecho mercantil, internacional y civil al terminar su licenciatura en Derecho, que estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, unido a su experiencia al haber trabajado en una prestigiosa notaría en Londres, fue determinante para iniciar y encaminar su experiencia profesional dentro del ámbito aeronáutico, ¿no? Lleva dedicada al derecho aeronáutico desde el comienzo de su carrera profesional y ha participado en numerosas transacciones de compraventa, arrendamiento y financiación de aeronaves y trabaja para compañías aéreas españolas de primer nivel. Muchas gracias, Mapu, por acompañarnos. Bienvenida también. Y por último, contamos con Laura Cadenas Zamora, que es socia del Departamento de Assets y Structured Finance en Watson, Farley & Williams y la artífice de que estemos celebrando este evento hoy aquí. Laura cuenta con más de 16 años de experiencia asesorando en operaciones de financiación relacionadas con el transporte, especialmente en los sectores aéreo y marítimo. Cuenta con una amplia experiencia en financiación de aeronaves y ha trabajado tanto con helicópteros, aviación comercial y test de negocio, así como en operaciones de leasing de buques, contratos de construcción naval y financiaciones con respaldo de agencias de crédito a la exportación y de activos ferroviarios. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí. Yo ya me callo, que he hablado mucho. Y sin más dilación vamos a empezar nuestra mesa de hoy. Y a mí me gustaría que, de una forma muy sencillita, explicáramos al público de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es el Convenio de Ciudad del Cabo? Teresa, cuéntanos cómo ves. Gracias, Silvia. Pues mirad, el Convenio de Ciudad del Cabo es un tratado internacional. Es un tratado internacional que tiene, sin embargo, una peculiaridad en su estructura. Es una estructura, podemos decir, modular o multidimensional, muy peculiar, muy original, que se basa en la siguiente idea. El Convenio de Ciudad del Cabo tiene una serie de normas generales que se aplican, como luego seguramente analizaremos con más detalle, a una serie de operaciones de financiación relativas a ciertos tipos o categorías de equipos. Pero bajo este convenio tenemos varios protocolos. Los protocolos lo que permiten es que estas normas generales, una vez que el Estado, que va a ser relevante a los efectos de aplicar el protocolo o no a una operación, lo que hace es decidir qué protocolos va a ratificar. Hay 4 protocolos por el momento y lo que permite es que las normas generales se apliquen de manera específica y con peculiaridades a cada uno de los sectores y a cada una de las categorías de bienes. De estos 4 protocolos, solo por quizá mencionarlos, hay el aeronáutico, que nos trae hoy aquí, Bien. El ferroviario, que como ya decía el secretario general, ya lo ha ratificado España y además ha sido una ratificación muy bonita para todos porque ha permitido que entre en vigor. Un protocolo espacial muy interesante, por cierto, y un protocolo muy reciente que aprobamos en Sudáfrica en el año 2019 sobre minería, construcción y agricultura. Grandes sí. Muy bien. ¿Y por qué se creó? ¿Por qué se crea o por qué se decide hacer un tratado internacional, un convenio de Ciudad del Cabo? En realidad, en las operaciones de garantía, de financiación con garantías sobre equipos de gran valor y equipos móviles en particular, como las aeronaves, por ejemplo, los satélites y, por ejemplo, los equipos ferroviarios, tenían una peculiaridad que les hacía especialmente complejos en el ámbito internacional. ¿Cuál era? Que son equipos móviles. ¿Y por qué esto es importante? Porque al ser equipos móviles, quiere decir que son equipos que van normalmente a cruzar fronteras. Y esto es relevante porque, como sabéis muy bien, el factor de conexión, es decir, la ubicación del equipo que hemos dado en garantía, imaginaos una prenda, una hipoteca mobiliaria, va a ser relevante para determinar cuál es la ley aplicable. Si estamos hablando de bienes de equipo naturalmente móviles, creamos una situación de auténtica incertidumbre sobre la ley aplicable. Y a esto se unía, si me permite, Silvia, otro elemento. Y es que no solo no sabíamos qué ley se iba a aplicar, y es que además las leyes aplicables divergían de manera significativa entre ellas. Y esto hacía que cómo van a tratar una garantía o cómo la van a ejecutar en Australia, en Francia o en Brasil iba a ser apreciablemente diferente. Esta imprevisibilidad para el acreedor era muy poco satisfactoria y hacía que este tipo de operaciones eran o bien muy caras o realmente muy ineficientes. Correcto. ¿Y desde cuándo está vigente? ¿Cómo funciona? Porque no se ha escuchado de Ignacio que decía que había una serie de países que lo habían ratificado. ¿Qué significa eso?
Hombre, realmente el convenio de Ciudad del Cabo es uno, de verdad, de los convenios de mayor éxito de la historia del derecho privado, no de derechos fundamentales, que también hay importantes convenios. Nos cuenta que hay 85 países que han ratificado el convenio. El convenio entra en vigor en el año 2006. Se aprueba en el 2001, entra en vigor en el 2006. Y cada uno de sus protocolos entran en vigor en función de los países que lo han ratificado. En el año 2006 entra en vigor junto con el convenio el protocolo aeronáutico. El protocolo ferroviario no tenía todavía suficientes países contratantes. La ratificación de España ha activado y permitirá que entre en vigor próximamente. Muy interesante. ¿Y tú que has participado propiamente en la elaboración del protocolo? Cuéntanos, o sea, ¿cuáles fueron las cuestiones debatidas? ¿Qué hubo por ahí dentro? Pues fijaos, yo diría que las grandes novedades e innovaciones del convenio y del protocolo fueron precisamente los puntos críticos de mayor debate. ¿Qué es una garantía? Por tanto, ¿qué tipo de operaciones y cómo se van a tratar las operaciones? Es una peculiaridad que luego veremos, que se trate igual una compraventa con reserva de dominio que una hipoteca mobiliaria, o incluso, ¿verdad, Macu?, que se trate, por ejemplo, una compraventa futura, se trate como una garantía. Esto es, para determinadas tradiciones jurídicas, absolutamente excepcional. Os diría, no encaja, es incompatible con nuestro modelo. Por tanto, el concepto de garantía fue el primer gran debate. Se va por una vía que llamamos de concepto funcional y no formalista. La idea es que aquellas operaciones que cumplen la misma función económica se tratan igual, independientemente de su forma. Interesante. Y de ahí derivan las otras tres grandes disputas, podemos decir, o debates, ¿no? Primero, ¿cómo se ejecuta? En segundo lugar, ¿cómo se aplica la prioridad a través de un registro internacional sin calificación y solo lo que llamamos de notice filing, es decir, puramente de notificación? Otro gran debate, ¿no? ¿Qué modelo vamos a utilizar de registro? Y en cuarto lugar, el gran debate sobre la insolvencia, claro, que también genera una importante divergencia entre las tradiciones. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos tú un poco, Laura, ¿cuál es el objetivo del protocolo aeronáutico? Como comentábamos, el problema es la garantía que tiene la jurisdicción es al final está operando en muchas jurisdicciones distintas, es un equipo móvil que se mueve con muchísima rapidez y muchísima facilidad, y el problema es que las garantías que se otorgan en cada país difieren una barbaridad. Entonces, esto hacía que en función del estado aplicable fueran garantías muy fáciles o muy complicadas tanto de otorgar como de ejecutar, etcétera. Entonces, lo que se consigue de esta forma es que se crea un registro internacional común para todos los países que ratifican el convenio y que permite dar publicidad a la titularidad y las garantías o las cargas que hay sobre los equipos móviles. ¿No solamente aplica a operaciones fronterizas? No. Aquí, esto al principio también nos llamó la atención porque, claro, cuando empezamos a aplicar el convenio, choca, sobre todo con los países de tradición como la nuestra, choca mucho, son más parecidos a los de perfil anglosajón. Aquí había varios factores de conexión. Como nos decía Teresa, hay dos niveles. Por un lado está el convenio, y entonces el convenio lo que dice es que el convenio se aplica siempre y cuando o el deudor o el acreedor esté en un país que ha ratificado el convenio. Y luego a eso se le añade otro criterio que se lo da el protocolo, que es ya específico, que es que la aeronave esté registrada en un país que ha ratificado el convenio. Entonces, esto te puede dar a la situación de que, por ejemplo, tengas dos partes extranjeras, pero el único punto de conexión sea que tienes una aeronave registrada en España y que eso en derecho español no siempre tenía fácil acceso al registro español. Y luego te puedes encontrar con una situación que te choca a priori porque dices, ¿y por qué se va al registro internacional si está el registro nacional? Pero te permite dar una publicidad a nivel mundial porque teniendo dos partes españolas y una aeronave española también tienes acceso al registro internacional, con lo cual se aplica tanto a operaciones puramente domésticas como transfronterizas. Muy bien.
Macu, cuéntanos un poco, ¿quiénes son los actores? ¿A quién le interesa el convenio y el protocolo aeronáutico? El convenio aeronáutico le interesa a todo lo que se pueda calificar, a todo el que se pueda calificar como alrededor garantizado. En general, en igual, donde estoy trabajando a pie de pista, pues todo lo que es propietarios, arrendadores, financiadores, que están interesados en que, bueno, ya que se van a arriesgar, ¿no? con una financiación, pues que se proteja fundamentalmente y las cumplir las obligaciones del deudor para la emisión de su financiación de una manera más bueno. ¿Y a qué tipo de operaciones? Se aplica fundamentalmente a operaciones de garantía, y aquí tengo que abrir, como he hecho muy interesa, una cuña publicitaria, no porque, claro, nosotros tenemos bajo nuestro derecho español, bueno, pues el concepto de garantía, que todos sabemos que es una garantía, bueno, no te creas cierto de aplicar, lo saben, porque tengo que decir que a mí soy data de garantía, Bueno, pero es cierto que esto, siendo un evento de Jazz Volan Alto, es un evento de índole jurídica, ¿no? Entonces, pero es cierto que está abierto a mucha gente que no tiene a lo mejor la misma base jurídica que podemos tener todas nosotras que somos abogadas, claro. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Porque yo cuando he salido de no, hay que acercar el derecho a la gente, hay que acercarse, que tiene más, vamos, Bueno, pues el concepto de contrato de garantía en sí, o sea, en cuanto a nuestra legislación aplicable, pues se trata de garantizar las obligaciones de un deudor respecto al contrato que ha suscrito con su acreedor. Eso en cuanto a legislación nacional. Pero con el contrato de garantía en sí mismo, desde el punto de vista más universal, nos tenemos que ir ya casi al derecho anglosajón, donde nos abre un increíble abanico de posibilidades de relaciones contractuales, ¿verdad? Una de cesión de derechos, de prenda, de hipoteca mobiliaria, que eso no tiene nada que ver con nuestra hipoteca nacional. Y esto por una parte. Luego también incluye las operaciones de compraventa con reserva de dominio y, por supuesto, lo que más pasión ha sido en España y el que más estaban deseando, el tema del contrato de arrendamiento para asegurar también la posición de los operadores españoles. ¿Y qué tipo de objetos pueden digamos, registrarse y registrar esas cargas que hay sobre qué tipo de objetos? El protocolo aeronáutico se refiere a objetos de equipo aeronáutico. ¿Pero qué equipos aeronáuticos? Pues se trata de, aquí hay un pequeño porque el aeronáutico en concreto no se considera como un bien global, sino que se diferencia el casco, la célula de la aeronave, de los motores de la aeronave, más helicópteros y los motores. Entonces, helicópteros. Entonces, aeronaves, células de aeronaves, pues son aquellas que como mínimo son aquellas que entran en el convenio, las que están autorizadas para llevar a cabo un transporte de al menos 8 personas, incluyendo tripulación, y cuando se trata de mercancías de 2.750 kilos. Eso para las células de aeronaves. Para los motores, cuando se trata de motores de turbina, se trata de un peso de empuje de 1.750 libras, y su equivalencia, ahí ya no es. Y para motores de reacción, perdón, motores de turbina son 550 caballos de fuerza. Sí, como soy abogado, no soy ingeniero, pues esto de los caballos de fuerza me cuesta. Exactamente. Y luego están los helicópteros, que también supone, pues se pueden inscribir los que tienen una posibilidad de transporte de a menos 5 personas, incluyendo tripulaciones, y también mercancías de 450 kilos. Oye, claro, sí. Vamos a interesante el convenio, por llamar la atención, es que como acabamos de ambos, la idea es que no se otorga sobre la aeronave como objeto expuesto, sino que se otorga sobre dos partes, ¿no? Por un lado la célula de aeronave, por otro lado el motor. ¿Esto qué significa? Significa que tú la garantía la tienes sobre el motor en particular. Ese motor puede integrarse en la aeronave, pero puede llegar y tienes un pool de motores, lo desinstalas y lo instalas en un motor. Y tú lo que te quieres asegurar, algo que para el derecho español, como tú decías, era sorprendente, es que no se produzca el principio que llamamos de accesión. Es decir, que tu garantía de este motor resulta que se integra en la célula de aeronave y pierde la garantía porque entra a formar parte de un objeto, en este caso un objeto más grande. Eso no ocurre porque el protocolo de alguna manera reconoce las prácticas de financiación
y se da cuenta que la financiación de motores tiene una relevancia económica y práctica importante, lo viene separado. Esto para un abogado es absolutamente sorprendente, ¿no? Es algo choca totalmente con todo lo que hemos aprendido y todo lo que vos acabas de saber. De hecho, en los últimos años, la mayoría de las financiaciones que hemos visto suceder en el despacho es sobre todo de motores, o sea, ha aumentado increíble. Creo que soy administrador lo que doy de validación son muchos más motores que propiamente helicópteros o, bueno, yo aviones no manejo. Oye, vamos a centrarnos porque nos podemos empezar a hablar. Loreto, todas estamos hablando de un tratado internacional, pero yo creo que tú nos tienes que explicar lo que es el registro de matrículas y qué función tiene y también si puedes explicarnos un poco el registro de bienes muebles que también tenemos aquí en España. Pues por favor. Mira, Silvia, antes de empezar a matricular naves, que muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis, mi agradecimiento principalmente a la asociación Ellas Vuelan Alto, porque primero de todo, mi enhorabuena, porque lleváis ya 5 años celebrando eventos y para mí es un honor en este momento de mi vida en el que me encuentro, después de haber pasado más una etapa muy dura hace ya muchos años, haber celebrado 45 años de mi vida trabajando en el mundo de la aviación, esto es como ya, vamos, la guinda, no ya más que ya soy la verdad. Es como que bueno, es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte. Bueno, en definitiva, como registro de matrícula de aeronaves, conocido como registro de aeronaves o de avenida, es como wow, en la de estos bandes de seguridad aérea, es un registro desde la naturaleza totalmente administrativa que se contemplan en el capítulo 15 de la ley de la navegación aérea, la ley 48/61 de julio, y que se desarrolló también por un decreto en el año en decreto 416 en el año 69. Ese decreto quedó derogado por el decreto que tenemos ahora mismo, que es el decreto 384/2015, entró en vigor el 1 de diciembre de 2015. Verdaderamente ha sido un cambio tremendo en cuanto a lo que yo que llevo 35 años en el registro de aeronaves, lo que al principio se llevaba a cabo a lo que ahora mismo se hace. Verdaderamente también ha sido también como una agilidad de trámites de la época cuando yo entré. Daros cuenta que yo entré en el registro de aeronaves en el año 88 y allí era la máquina de escribir con lo que yo me encontré. Pasar de eso al día de hoy, de no tener ni un solo papel encima de la mesa, que como hemos en la pandemia hemos estado trabajando, yo en mi casa, matriculando un Airbus, eso nunca he hecho, pero esto, o sea, verdaderamente ha sido como un class tremendo y además daros cuenta que en mi caso, de verte con la máquina de escribir a su forma de aplicación informática, como gracias a Dios funciona todo, es una celeridad tremenda. Ahora bien, tenéis que quedaros claro que la función más importante del registro de aeronaves es la asignación de la marca de nacionalidad española a una aeronave y la matrícula. Por esos dos conceptos de marca de la nacionalidad y por la matrícula, ¿no?, se tiene la posibilidad de poder localizar quién es el propietario de una aeronave o el operador. Eso para empezar. Y luego, no solamente es el que llevamos a cabo pues la inscripción, matriculación de una aeronave, sino que también la novedad que tenemos desde el 1 de diciembre de 2015 es la concesión de una reserva de matrícula, que yo recuerdo hace años, sobre todo a Macul y a muchos operadores, ay, por favor, danos las letritas, y entonces, de aquella manera, ¿no?, que es que en Suecia te la dan, en esa época, antes de este Real Decreto, pues lo hablábamos en plan de, oye, toma nota, y teníamos que tener un cuidado de que no me hubiera equivocado en la matrícula. Y con la aplicación informática que tenemos hoy en día, que es la caña, lo tenemos todo de tal manera coordinado que la reserva de matrícula, sobre todo para las compañías aéreas, que es una novedad tremenda, ha facilitado el que ya en la documentación que tienen en el manual de vuelo, el poder anotar esa matrícula, el empezar a hacer cosas, pero ojo, no puede utilizarse esa reserva de matrícula hasta que nuestro registro de aeronaves no emita
el certificado de matrícula provisional. Por lo tanto, verdaderamente ha habido un gran avance en todo eso, aparte de conceder la reserva de matrícula, las inscripciones de matriculación que hacemos, los cambios de titularidad de aeronaves, que ahora la aeronave es mía, luego se la doy a Teresa, luego resulta que ahora Silvia viene y me dice, oye, no, que verás, que ahora quiero hacer un arrendamiento. Bueno, es tal movimiento el que hay, que luego también, pues ahí está, hacemos anotaciones de cargas, de hipotecas, de embargos, y también, por último, pues las cancelaciones de matrícula, cancelación temporal, cuando resulta que a lo mejor, o bien un propietario de una aeronave, pues cede la posesión de la misma a una empresa que sea operadora y que se la lleva a lo mejor a Chile o se la lleva a lo mejor a Perú y demás para a lo mejor en una época determinada del año hacer un tipo de operación, pues de pagar incendios, etcétera, pero por un plazo máximo de 5 años. Tener la posibilidad de que luego pueda recuperar la vigencia del certificado de matrícula o ya cancelarse definitivamente. Y luego también emitimos certificaciones registrales. O sea, imaginaros, para los que no estáis en este mundo de la aviación, imaginaros pues en una casa. En una casa también te la pueden embargar o se hace una hipoteca o resulta que te la embargan. Entonces, nos están también pidiendo mucha certificación registral pues para ver cómo está la situación jurídica de una aeronave, para ver si se ha llevado a cabo la inscripción de unidera. Luego, también para ir terminando, el ámbito que tiene esta aplicación del reglamento de registro de matrícula de aeronaves es ámbito totalmente territorio español y la sede está en donde está la sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es Paseo La Castellana 112, y nos tenéis ahí enfrente del Corte Inglés. Y luego, ¿qué pasa con el registro de bienes muebles? En realidad lo bonito hubiera sido que aquí hubiéramos podido compartir este evento con alguno de los registradores de bienes muebles, pero bueno, no ha podido ser. Entonces yo lanzo un poquito ahí, pues el que sepáis que el registro de bienes muebles de Madrid es un registro público que está formado por registradores mercantiles, que su función es la calificación de los títulos jurídicos, cosa que el registro de aeronaves no entra en esa calificación. Somos un registro público administrativo. Hacemos esas anotaciones, pero quien tiene que dar esa publicidad de la propiedad y de cargas es bienes muebles, es la autoridad. Y lo único que, a raíz de la entrada en vigor también y ratificación por parte de España del convenio y del protocolo, el registro de bienes muebles, tal también como se recoge en nuestro reglamento, es el punto de enlace con el registro internacional de Dublín. Entonces, el registro de aeronaves se dedica a otras cosas. Sí, en lugar, pero me refiero que ahí bienes muebles verdaderamente tiene también su protagonismo en este momento, ¿sabes? Entonces, bueno, en efecto, esto además es el punto de unión con el registro internacional, ¿no? Al final, cuéntanos, Laura, un poco más tú del registro internacional, ¿cómo funciona? A ver, es un registro completamente innovador porque es un registro online, aunque tiene una sede física en Dublín, pero no tiene una ventanilla, o sea, allí no se presenta ningún papel ni nada de nada. Se puede acceder 365 días al año, es plenamente, está operativo todo el año, 7 días a la semana, y es un registro de objetos, que esto es muy importante. O sea, tú vas buscando, puedes hacer las búsquedas por el número de, o sea, por el modelo de el modelo de aeronave, el número de serie del motor, no por los propietarios o los operadores, etcétera. Y luego también, pues eso, como hemos visto, acceden solamente una serie de garantías, pero que son mucho más amplias que las de los registros españoles y que da una prioridad. Pero lo que es para nosotros como de cortocircuito total es que el registro es un registro pasivo. No, como decía Teresa, no analiza los documentos. Los documentos no se envían, no los entran a analizar si cumplen los requisitos o no. Es simplemente por el acuerdo de las partes que, igual que han llegado a un acuerdo firmando el contrato, pues ellas comunican al registro su consentimiento de que esas garantías accedan. Con lo cual, digamos que es
simplemente darle publicidad registral a lo que las partes están acordando por escrito y que el resto del mundo tenga que respetar que hay una prioridad, porque una vez que se registra eso sí, tiene prioridad a todo lo que se registre después. Así que puedo añadir una cosa. Yo creo que les va a llamar la atención. Ahora, como tú decías, muy bien, como no hay que presentar los documentos, tú puedes inscribir garantías futuras. Es decir, estás negociando un acuerdo al que no has llegado todavía y ya quieres inscribir para ganar prioridad. No hay calificación, no hay acuerdo y sin embargo ya, de alguna manera, si me permitís, reservas la prioridad que te da inscribir. Por eso permite algo que en nuestros registros es materialmente imposible, escribir algo que a lo cual todavía no se ha llegado a un acuerdo entre las partes. Es todo algo material en la cultura cuando ya en los efectos retroactivos. Tienes el acuerdo y no tienes que volver a inscribir, es que está inscrito desde que inicialmente ya comunicaste que había una garantía futura. Eso es completamente novedoso. Pues total, es novedoso y sorprendente. Macu, te hago a ti la pregunta estrella de toda la mesa y de toda la jornada. ¿Qué es un IDERA? Me encanta que me hagas esa pregunta. Bueno, yo creo que IDERA tiene mucho rato para todas comentar, porque aquí somos todas desde distintos prismas. Muchísima gente que se está viendo y que no sabe lo que es. Sí, IDERA por las siglas es Irrevocable, ¿cómo es? The Registration Export Request Authorization. Entonces, significa que es una autorización irrevocable para cancelar y para exportar la aeronave. Entonces, viene a ser un instrumento muy efectivo que a fin de cuentas, ahora, a día de hoy, tal y como España respecta el convenio, es, pues como tú bien has dicho, Silvia, pues el protagonista, ¿no?, de Cape Town en cuanto a lo que ofrece de ventajas en la industria española, ¿no? Sobre todo para los operadores y, por supuesto, para los arrendadores, que siempre van a estar muchísimo más tranquilos, ¿no?, con un IDERA inscrito, porque supone una ejecución rápida, sin necesidad de valoración por parte de nuestra autoridad del registro de aeronaves, siempre que se hayan observado los requisitos de Cape Town para la inscripción y punto. Entonces, es un instrumento, una herramienta súper ágil, súper útil para afianzar la credibilidad y la seguridad de las operaciones de financiación. Vale, ¿y cómo se integra esto en el registro de bienes muebles? Porque claro, ahí viene el tema complicado. Cuando surge el convenio y el protocolo y precisamente ya se adapta precisamente por la Dirección General del Registro y Notariado un formulario para que los operadores, que es en la mayoría de las veces son los que otorgan ese IDERA, esa autorización irrevocable para la cancelación de la aeronave y exportación de la misma, pues a otro estado, para otro a lo mejor operador, etcétera. Entonces, como eso supone esa garantía, ¿qué es lo que hace que cuando nosotros en el registro de aeronaves, pues desde el momento en que asignamos una matrícula provisional a una aeronave, ya últimamente ya nos están acompañando dentro de la documentación lo que llamamos el IDERA? De tal manera que cuando nosotros hacemos ya esa asignación de la matrícula provisional, ya se deja constancia de la inscripción del IDERA y cuando nosotros yo ya firmo el asiento, emito el certificado de matrícula provisional, en la notificación que va a recibir, por ejemplo, ya sea Macu, ya sea Laura, por cuando actúan en representación de los operadores aéreos, ya viene en la notificación, pues con tal fecha se ha practicado la asignación de la matrícula provisional a favor de tal, que es la operadora, en concepto, pues en virtud de un contrato de arrendamiento, subarrendamiento, de fecha tal como arrendatario o lo que sea. Entonces se pone un punto y coma con IDERA de tal fecha otorgado por el operador de la aeronave en favor de la parte autorizada. Esa parte autorizada puede ser bien el propietario de la aeronave, acreedor, financiador. Entonces, verdaderamente, por el tiempo claro que yo llevo en el registro, esto es que es la novedad de la novedad, porque antes de que entrara en vigor el Real Decreto del 384/2015, en aquella época, pues a veces era un problema tremendo cuando teníamos esos problemas de falta de pago por parte de los deudores, que no valía el poder de irrevocable otorgado por el operador. Total, que verdaderamente era una situación muy desagradable
porque ya empezaba a haber esos conflictos que a través de una resolución judicial era cuando se nos daba a nosotros la orden de cancelar la matrícula porque se habían otorgado una serie de medidas cautelares y una de esas órdenes, una de esas medidas era el cancelar la matrícula. Verdaderamente, lo que se ha vivido en el registro de aeronaves antes de la entrada en vigor del Real Decreto 2015 a lo que ahora vivimos, claro, es que es un pipazo. O sea, das la matrícula provisional, emites el certificado de matrícula, tal, ahora ya está, el lidera. Ya tienes contento al operador, al propietario, a todo el mundo. Entonces, ¿qué es el operador? Entonces, lo único que sidera no es requisito imprescindible para que se tenga previamente que pasar por bienes muebles, ¿no? En realidad, quien tiene aquí el protagonismo, por decirlo de alguna manera, es el registro de aeronaves, que ya se inscribe, se idera con la asignación de la matrícula provisional. Luego, cuando ya van al registro de bienes muebles para la inscripción del título jurídico de arrendamiento, ahí acompañan el IDERA y en la nota de despacho que recibe el RMA dice inscripción al folio tal, con IDERA y punto y pelota, y no dice nada más. Quien incurre aquí es normalmente el registro de aeronaves. Y luego, en cuanto a ese formulismo, o sea, a ver que si el IDERA necesita que lleve la firma reconocida y demás. Si en el contrato de arrendamiento ya tenemos que una de las partes que interviene, que es el operador, su firma está reconocida en ese contrato de arrendamiento, en el IDERA simplemente con que esté firmado no es suficiente. Sí que os quiero decir que también el registro de aeronaves trata de facilitar todo y más al operador, al financiador. O sea, verdaderamente no os imaginéis o no me imaginéis con los manguitos, el sello ahí, ¿vale? Bueno, ahí que es así. Es una tranquilidad para todos el saber que también ahora es como un mero trámite y verdaderamente yo creo que la gente en general está bastante contenta del funcionamiento y luego, por otro lado, pues se lidera también es eso, es esa tranquilidad para el financiador, para el propietario, que si hay algún marrón con el operador, si consta inscrito ese IDERA en lo que es en el asiento, ya sea de la matriculación o de un cambio de titularidad, etcétera, saben el propietario y el financiador que si hay algún problema con el deudor, puede llevar a cabo la cancelación de la matrícula por ejecución del IDERA. Eso creo que luego viene un poquito más tarde. Sí, Teresa, ¿y cómo coexiste entonces esta garantía internacional con las garantías que hay en España de acuerdo a la legislación española? Claro, es que el convenio hace algo absolutamente original y único a nivel internacional. Y es que lo que hace no es armonizar las garantías nacionales para que tengan un régimen parecido. Lo que hace es crear un concepto de garantía internacional autónomo, uniforme, podríamos incluso llegar a decir sui generis. De modo que cuando tú creas una garantía internacional, realmente creas una garantía que tiene su propio régimen uniforme, el cuerpo de normas del convenio. Como las reglas para crear, los requisitos para crear una garantía internacional son tan laxos, lo más normal es que puedas crear más fácilmente una garantía internacional que una garantía nacional, pero también a la inversa. En el momento en que tú creas, por ejemplo, una hipoteca mobiliaria, de forma natural vas a crear también una garantía internacional. Es decir, coexisten a la vez la garantía internacional con todas sus extraordinarias ventajas de prioridad, de ejecución, de menos requisitos, con una garantía nacional sin la necesidad de que tú realmente dupliques el régimen jurídico. Simplemente tienes una única garantía, pero con un doble, como veis, un doble régimen jurídico aplicable. No hay colisión como tal. Tú irías al juez a una ejecución y ¿qué te compensa más en esos casos? Hombre, apoyarte en la prioridad del registro internacional, que prevalece sobre todo, y además ejecutar remedios que son mucho más atractivos, tanto en insolvencia como en ejecución por impago, que son los que crea el convenio. Y como gran partícipe de lo que fue la elaboración del convenio, del protocolo, ¿cuáles crees que son las principales ventajas o las ventajas más significativas de su puesta en marcha? Pues yo diría, primero, la facilidad de creación. La posibilidad de crear con unos requisitos realmente mínimos, un acuerdo con unos elementos fundamentales y poco más, es decir, sin los costes, y si me permitís, sin las formalidades de escrituras ni ningún requisito especial, es decir, un simple acuerdo entre las partes, tener una garantía internacional que se inscribe sin calificación registral de una manera casi inmediata con una prioridad internacional,
que puedo ejecutar ya no con los remedios que me proporciona la ley procesal correspondiente, sino con remedios mucho más, diríamos, más personalizados, mucho más adecuados a las necesidades que tiene el acreedor y finalmente un tratamiento en la insolvencia absolutamente único. Una recuperación, una reposesión del bien en 30 a 60 días en los países en los que se puede aplicar, que realmente es incomparable a cualquier procedimiento de insolvencia, incluso en las mejores asociaciones más. Absolutamente. Y desde un punto de vista del operador, tú que trabajas mucho para aerolíneas, Macu, cuéntanos, ¿qué ventajas que hay para él? Bueno, ya se están experimentando, se han estado experimentando desde el minuto 1 de la puesta en marcha del convenio, ¿verdad, Loreto? Con muchas circunstancias, pero yo, por ejemplo, desde nuestra práctica diaria, una de las cosas que hemos advertido es la facilidad de las contrataciones. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, hay una escasez de aeronaves, todos sabemos, en el mercado, y sin duda un arrendador va a elegir entre varios novios que pueda tener una aeronave respecto a querer ser arrendatario de la aeronave, pues el que esa compañía pues tenga una idea que le pueda ofrecer para una ejecución rápida en caso de incumplimiento, por ejemplo. Luego también yo de cara a los propios contratos, las propias negociaciones de los contratos, sí que he notado pues como un empoderamiento un poquito más por parte de los arrendatarios que históricamente siempre íbamos un poquito de república bananera, con perdón, pero que es verdad que no se confiaba nada en la seguridad jurídica que estaba transmitiendo internacionalmente el sistema jurídico español con respecto a aeronaves, porque se había quedado un poco obsoleto. Sinceramente, estábamos hablando de artículos del Reglamento de Registro Mercantil del 56, pues todas estas cosas. Entonces, el hecho de que podamos contar ya con ofrecer un IDERA y tal, también incluso los propios operadores les han dado un poquito más de valentía para negociar estas cláusulas de los contratos de arrendamiento que eran innegociables porque estábamos como mucho más atrasados. Muy interesante. Y desde el punto de vista de los arrendadores, de los financiadores. Pues claro, yo que normalmente estoy siempre enfrente de Macu, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que España tenía un problema porque otorgar financiaciones aquí era muy, muy complejo desde el punto de vista, uno, de los requisitos formales, de que somos un país de tradición civilista y entonces pues todas las garantías conllevaban unos requisitos y unas rigideces que en los países anglosajones no conciben y unos costes muy grandes. Entonces es verdad que eso hacía que las operaciones en España perdieran mucha competitividad a nivel internacional. Entonces yo creo que desde que entró en 2016 hemos notado, ¿verdad?, una dinamización del sector que es buena para todos. Es buena porque ahora los operadores españoles tienen acceso a muchas más aeronaves en el mercado internacional y es muy buena para los bancos españoles y para los arrendadores porque tienen una seguridad jurídica tremenda. O sea, nosotros hemos tenido ahora mismo un caso familiar para muchos que estáis aquí en el que una operación que tenía 65 aeronaves, 60 en España y 5 en Italia, porque Italia no ha ratificado el convenio de Ciudad del Cabo y había que hacer hipotecas muy parecidas a las que hacemos nosotros aquí en España. No os exagero, se han tirado negociando las 5 hipotecas de Italia el mismo tiempo que nosotros hemos hecho todas las garantías de las 60 aeronaves españolas con Ciudad del Cabo, porque ha sido garantía, IDERAS y todos contentos. Y se han registrado relativamente rápido, estamos en ello, pero se ha registrado con mucha facilidad y claro, la tranquilidad que eso da a ya no solo a banca española, sino a bancos extranjeros que están familiarizados con el convenio porque al final es un convenio internacional. Y a los arrendadores financieros que el 80-90% son empresas extranjeras, pues ha hecho que, claro, la situación ahora mismo del mercado es muy buena para todos. Loreto, cuando se empezó a implantar el convenio y el protocolo en España, justo coincide con la publicación del reglamento que has explicado antes. Cuéntanos cómo pasó, cómo fue complicado, ¿no? Justo. O sea, fue aquello de decir, Dios mío, pero ¿y esto de qué va? O sea, entonces, claro,
Si hablamos un poco de ventajas para el registro de aeronaves, pues os tengo que ser súper sincera, porque es que, claro, era muchísimo más trabajo. Y además, claro, nuestro registro siempre ha sido muy también deficitario en cuanto a tema de recursos humanos, de que siempre hemos sido para toda España. Al principio de los tiempos siempre éramos como 7, ahora mismo estamos 4 maravillosas mujeres al frente del RMA para toda España. Verdaderamente el mejor equipo que tiene el registro de aeronaves desde hace muchísimos años. Y ventajas, entiéndeme, yo me alegro por los financiadores, los propietarios, pero claro, es como que no, o sea, es como que dices, Dios mío, entonces me acuerdo mucho de ti, Laura, porque es que no sabéis lo que significa el día a día, porque claro, es que no están solamente las compañías aéreas, es que tú tienes a ese propietario de un ultraligero o de un aficionado que dice, oiga, señorita, es que llevo esperando aquí también mi matrícula. Verdaderamente hay que reconocer que tenemos bastante agilidad en el trabajo, pero claro, luego de pronto tenemos pues ese SOS de a lo mejor MACU, que te viene el avión, que lo recepcionan, o Iberia, y luego los 62 hideras que acaban de entrar y dices, bueno, poco a poco tal. Sí. ¿Es más sencillo un desarrollo reglamentario? Sí. ¿Qué opináis? Sí, sí. De hecho, hay todavía lagunas, o sea, tú ahora repasas un poco el protocolo y te saltan los chivatos. Esto, se tiene que regular. Bueno, es que luego la cantidad de detalle que necesita la aplicación directa no se han satisfecho, no se han cubierto, quedan lagunas. Solo es una hoja de ruta de decir, ¿qué tiene que observar para la ejecución de una idea? Tac, 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 ya está, sería todo súper sencillo. Este es el formulario, esta es para revocación, ¿no? Vamos, porque ¿cuántos ideas se han recaudado realmente? Vamos a ver, ¿cuántas solicitudes de cancelación por ejecución de IDERA? En realidad, lo tengo que contar, en el Real Decreto no se contempla la cancelación por ejecución de IDERA. El tema es que un día no sé si a mí me vayan a llevar a Soto del Real a la reacción, porque en realidad, voy a hacerte una asistencia letrada, Dios sabe, que por favor que me lleven un bocadillo, algo o no. En definitiva, verdaderamente, como no ha habido una normativa, pues entre registro de bienes muebles, entre un poco asesoramiento también pues por parte de estas maravillosas compañeras de la vida y amigas y jurídicas, pues ha habido ahí como una especie de que pues hemos considerado, oye, pues mira, podemos llevar a cabo la cancelación por ejecución de IDERA porque claro, aunque no esté contemplado en el Real Decreto, pero es que es un convenio internacional, como está diciendo Teresa. Bueno, pues estáis sentados. Desde el 2016, que ratifica España el convenio y demás, que entra en vigor el Real Decreto, solamente 6 matrículas se han cancelado a lo largo de todos estos años. La primera en el año 2019, otra en el 2020 y 4 en el 2022, el año pasado. Por lo tanto, mi enhorabuena a también los operadores aéreos y de las compañías que han ido. Efectivamente, porque verdaderamente lo que se vivió antes de que entrara en vigor el Real Decreto 384 se pasó muy mal, ¿eh? Se pasó muy mal porque era también muy desagradable. Acuérdate todo lo que hemos vivido. Me gustaría saber si Macu y Laura, si pensáis, o vuestra opinión sobre si realmente IDERA ha sustituido al de Registration Power of Attorney o no. Porque yo sé que vosotras tenéis ahí una pugna y un Venga tú, que la tienes más fácil. No, bueno, es que a mí me la ha dejado muy fácil, Loreto, pero es así, o sea, a ver, el tema del Registration Power of Attorney ha sido siempre un documento muy polémico. O sea, pues a los arrendadores, y yo también lo entiendo, para fomentar pues las negociaciones y tal, había que sacar algo para ofrecer una seguridad, pero muchas veces se daban falsas pues esperanzas sobre un documento que luego al final en la ejecución era nada y menos. Es así. Entonces, esta es la realidad, porque simplemente con la interpretación de ser revocable o no revocable ya nos podíamos tirar ahí
Entonces, y claro, los registradores no iban a tomar ellos la decisión de terminar un contrato de arrendamiento así porque le cayésemos bien. Tenía que ir siempre a una sentencia, a una resolución judicial. Con lo cual, eso ralentizaba muchísimo lo que era en esencia el destino y el objetivo del Registration Power of Attorney. ¿Qué pasa? Que ahora llega la IDERA y soluciona, pero de un golpe, pues todo lo que es esas marañas y problemas que tenían de interpretación del Registration Power of Attorney y es mucho más efectivo. Con lo cual, yo, desde luego, para los operadores, todos entienden que ya no es necesario el registration porque es un gasto inútil. Hombre, por poder se puede hacer, pero es que luego es que no sirve de nada, o sea, porque lo que va a ser efectivo en cualquier caso va a ser el IDERA. Claro, aquí luego viene la otra cara de la moneda. O sea, es verdad que ha sido muy sorprendente y además nosotros somos los primeros que nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? Porque viviendo la mayor crisis de la historia de la aviación, pensábamos que se iban a empezar a ejecutar IDERAs, o sea, como por decenas, ¿no? Y cuando yo a veces hablaba con Loreto y le decía, oye, Loreto, ¿y cuántos has ejecutado? Y decía que todavía no hemos ejecutado ninguno. Yo decía, pues no entiendo nada. Entonces, es verdad que y los que ha ejecutado no han sido muy controvertidos, o sea, han sido un poco facilones. Entonces, claro, nosotros desde la perspectiva de financiadores o arrendadores seguimos diciendo, hombre, pues ante la duda, las dos. Y ya veremos cómo acaba la cosa, porque claro, realmente todavía a día de hoy, y es sorprendente, y muy sorprendente que 7 años después no haya habido uno de abrazo partido aquí, operador, propietario, que de registro la aeronave y me la llevo. Pero pasará. Y el día que eso pase, pues esta señora tendrá un problema. Yo soy la primera que confío en que el IDERA valga. Y es con lo que debería de ser, porque es un tratado internacional y es derecho aplicable en España. Pero la realidad es que a día de hoy no tenemos todavía la prueba del algodón. Y claro, cuando estás hablando, pues no de ultraligeros, sino de un Boeing de 250 millones de euros, por lo que vale un de Registration Power of Attorney, que es una escritura pública de poder, nosotros decimos sí, siempre sí, los dos. Bueno, es un poco intercambiado. También podemos poner los contratos forrados con cuero, no sé, y con lazos y tal, pero no sé, que yo te entiendo, Laura, si yo te entiendo lo que pasa. Depende de dónde lo mires, ¿no? Pues sí, es verdad. Pero por seguir viendo cosas, una de las cosas que ha dicho Ignacio en su introducción, o que ha mencionado, es la alternativa A del procedimiento de insolvencia. Entonces, bueno, explícanos un poco, yo creo que Teresa, si hay que hacer reformas en el derecho español, cómo funciona esta alternativa, qué es la alternativa A, que a lo mejor no saben lo que es la alternativa A. Díganos un poco. Pues antes quizá por explicar qué significa alternativa A, quiere decir que hay otras alternativas y eso es un elemento peculiar también de este convenio. Este convenio es un tratado y un tratado directamente aplicable, pero había elementos que podían generar una enorme dificultad para muchas jurisdicciones aplicarlos de una manera única. Y son los puntos en los que hay la posibilidad de que los estados hagan declaraciones y elijan aplicar o no una determinada alternativa o elegir entre alternativas existentes que proporciona el convenio. Esto quiere decir que puede haber alternativas distintas en diferentes jurisdicciones, pero al menos son uniformes. En materia de insolvencia, se optó precisamente por ofrecer varias alternativas. En el caso del protocolo aeronáutico, 2 alternativas. Pero la alternativa A es claramente la preferible. La idea es que un acreedor, llegado el momento, en caso de insolvencia, la situación de máximo estrés para una garantía, lo que sabe es que puede reposer en un plazo absolutamente extraordinario, de 30 a 60 días. Esa es la alternativa A. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque genera los incentivos idóneos para que el acreedor esté dispuesto a financiar. Segundo, porque reduce naturalmente el coste de la financiación. Y tercero, y por eso se refería Nacho al secretario general a la alternativa A tan importante, tercero, si el estado en el que el deudor está ha ratificado el convenio y lo ha hecho bajo determinadas características, es decir, podemos decir el modelo de convenio ideal para el acreedor, y esto implica alternativa A,
En esos casos se aplica lo que se llama el descuento de Ciudad del Cabo. Es decir, un acuerdo que se llegó en la OCDE que permite aplicar literalmente un descuento en las condiciones económicas de la financiación. Es decir, que te sale mucho más barato financiar si tú, deudor, estás en un país que ha ratificado no solo la seguridad jurídica que hablabas tú antes, Laura, sino que ha ratificado en determinadas condiciones. Si me permites daros un ejemplo, cuando el Reino Unido decidió ratificar, lo hizo, entre otras cosas, contaba Sir Roy Wood, entre otras cosas porque British Airways se daba cuenta que le estaba costando mucho más caro la financiación que a Air Canada. Siendo Air Canada en términos objetivos, al menos a los ojos de British Airways, realmente menos fiable en términos de solvencia que British. ¿Cuál era el motivo? Que el Reino Unido no era parte contratante del Estado de Ciudad del Cabo y por tanto no se podía aplicar el descuento. Eso es un poco la idea de la alternativa A, ¿no? Es un modelo de insolvencia, en caso de insolvencia, altamente eficiente y muy atractivo para los acreedores. Muy bien. Y España, me preguntabas, ¿hay que hacer reforma? Claro, el problema es que España debería haber hecho esta declaración, pero curiosamente no lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque el protocolo y el convenio permite una cosa muy interesante, y es que como hay competencias compartidas, Estados miembros y la Comisión y la Unión Europea ratifica el convenio y lo hace en relación con algunos elementos del convenio, y a partir de ahí lo pueden hacer los Estados. Pero la Unión Europea puso algunos límites. Y uno de los límites que puso es que los Estados no podían hacer declaraciones en términos de insolvencia. Por tanto, España, desafortunadamente, está con las manos atadas, no puede hacer nada en la alternativa. Solo puede reformar el derecho español, incorporando en la ley española la misma solución de la alternativa. Muy interesante. Y Laura, estas situaciones de vacío que no contempla el protocolo, por lo que se aconseja o se puede pensar que también desarrollemos algo en relación a Lidera, ¿cómo lo ves tú? Bueno, aquí la suerte es que UNIDROIT, que es el organismo que desarrolló el convenio y que ha desarrollado los protocolos, ha ido creando unos grupos de trabajo, que Teresa ha sido parte de casi todos ellos, ¿no? Y entonces, concretamente en el protocolo aeronáutico, que es el Aviation Working Group, es un organismo formado por expertos que básicamente lo que están analizando sí que son un poco todos estos problemas prácticos de la implementación del convenio y del protocolo. Entonces, estos sí que están haciendo un poco esa tarea de ver luego caso a caso las problemáticas que están surgiendo, los problemas prácticos que están surgiendo, y dan unas guías de aplicación que más o menos son las que nos sirven para interpretar y las que luego le vamos contando a Loreto, oye, que la Aviation Working Group dice esto, y vamos un poco, ¿no?, salvándola, pero claramente convendría tener un reglamento. Porque Loreto, desde un punto de vista del registro de matrículas, ¿cuáles crees que son los retos más importantes a futuro? Tal cual. Yo no tengo que decir nada. Es que ahora mismo yo estoy recordando en esos primeros momentos en que nos tenemos que poner a trabajar, tanto el registrador anterior, Emilio Álvarez, como yo, y con bienes muebles, y sobre todo éramos nosotros. Era el problema de decir, vale, muy bien, llega la parte autorizada, que es en favor de quien se otorga esa IDERA. Y de pronto era decir, joroba, ese operador que está el piloto con el avioncito de Iberia, de Vueling o de tal, y va volando, y de pronto era, pero ¿qué pasa? Que quieren ejecutar el IDERA, ¿qué pasa con esa aeronave? O sea, aquello fue tremendo, fueron momentos muy duros y muy difíciles, porque no había nada, porque éramos en realidad nosotros los que teníamos que de alguna manera tratar de dar solución ante esta nueva situación que se nos planteaba. Verdaderamente, puedo decir, es que estoy mirando aquella época de atrás, de todo un poco como que lo ves como de horror, ¿no? De decir, pero ¿cómo vas a dejar al operador por ahí tirado y tal? Y verdaderamente ha sido un éxito tremendo. Como es claro, tenemos que ¿no? Pues verdaderamente, pues mirando así un poco hacia atrás, esas reuniones que tuvimos con bienes muebles. Luego, ojo, no nos podemos olvidar de los informáticos, de los nuestros,
oye, que es que ahora tienes que parir esto, ¿qué tal? Que verás, ¿qué tal? Es que ha sido todo un día a día, un poco a poco, ¿no? Y verdaderamente, desde mi punto de vista, un éxito tremendo. Ahora, una pena, pues que no esté ahora mismo a día de hoy esa normativa que haya podido a lo mejor quizás facilitar. Pero mira, sin normativa y mira dónde estamos y a lo que hemos llegado. O sea, que verdaderamente chapó. Oye, estamos llegando al final, pero yo tengo aquí algunas preguntas porque son dudas que pueden tener algunas de las personas que nos están viendo. ¿Cómo se coordinan los puntos nacionales de acceso con el registro internacional? Explica un poco, Teresa, esto porque sí que tiene una peculiaridad, ¿no? El tema de los códigos y demás. Explícanos un poco. Sí, otro de los puntos de flexibilidad que tiene el convenio era precisamente para aquellas jurisdicciones donde hay un sistema registral como el nuestro, tan tupido, tan consolidado, realmente despojar a este sistema registral de toda intervención en el proceso iba a generar, ¿no?, reticencia. Entonces se crea un registro internacional que contaba antes Laura, que es único, completamente electrónico y además un modelo que no es el nuestro, no es de calificación, es pura noticia, pero se permite que, por vía de estas declaraciones que os decía antes, los estados que lo necesiten o que lo requieran o para los cuales sea fundamental puedan designar un punto de acceso nacional. He de deciros que de los 82 países que han firmado hay 7 puntos nacionales de acceso, es decir, ha atendido necesidades clarísimas de algunos países, por ejemplo está Estados Unidos y está España y hay algún otro, por ejemplo Emiratos, China, hay algunos casos que lo han necesitado o lo hemos necesitado, pero es, como veis, absolutamente mínimo. Y aquí puede haber 2 tipos de puntos de acceso. El punto de acceso directo, que sería yo inscribo en bienes muebles y bienes muebles lo manda al registro internacional, o el punto de acceso autorizante, que eso es lo que finalmente se ha convertido en el modelo general de puntos nacionales de acceso. ¿Qué quiere decir autorizante? El término es muy confuso, no quiere decir que autorice nada como tal, pero lo que quiere decir es que tú inscribes al final siempre en el registro internacional, siempre. Lo que pasa es que necesitas algo antes, que es el famoso código de autorización. Tú solicitas al registro de bienes muebles, no al de matrícula, le solicitas, de acuerdo con un formulario muy sencillo, un código de autorización que identifica esa operación como, podríamos decir, vinculada a la jurisdicción española. Con ese código inscribes directamente como cualquier otro en el registro internacional, pero al hacer la inscripción incorporas el código de autorización. El gran debate que pasó Silvia en el caso de Brasil es qué ocurre si este punto nacional de acceso entorpece. No te da los códigos, te da los códigos erróneos, tarda demasiado. Claro, estás dejando clarísimamente una situación muy desventajosa a aquellos deudores que están vinculados a un país que no está actuando bien. El caso máximo lo hicimos en el último protocolo, que fue el que os contaba antes en Sudáfrica, en el que decidimos que la regla va a ser que independientemente de lo que haga el punto nacional de acceso, si tú inscribes sin código de autorización, y estoy hablando del protocolo 4, no del protocolo nuestro, esa inscripción es totalmente válida. Es decir, hasta tal punto, por contaros, hasta tal punto los puntos de acceso nacionales no pueden entorpecer, bloquear o dilatar el acceso al registro internacional, porque si no, rompes el sistema en realidad. Lo vuelves a hacer, lo ramificas nacionalmente, que es lo que no queríamos que pasara. Bueno, a mí No. es que esto Debemos de romper una lanza a favor. De acuerdo. Y el propio registro internacional, Rob Cowan, por ejemplo, él siempre insiste que todo lo relacionado con el mercado español, siempre máxima eficacia, problema ninguno, ninguno, todo lo contrario. Y otra de las dudas que yo también me planteo es quién tiene que dar a lidera cuando, por ejemplo, el operador es diferente del propietario, pues porque, por ejemplo, hay un subarrendamiento que tiene que dar el operador, el propietario, los dos, ¿quién lo da? Porque eso también es un tema, no está nada claro, ¿no? Voy a iniciar la conversación, pero Loreto, Macu y Laura son las que tienen que intervenir. El convenio no soluciona esto, no aborda esta cuestión. Por tanto, mi lógica sería, si hacemos una interpretación del convenio, tendremos que aplicar o la relación contractual, es decir, en cada relación contractual es de un lado tenemos al acreedor, del otro el deudor, sea cual sea, ¿no?, la forma en la que estamos, y en esta relación es en la que se tiene que conceder el IDERA. La otra opción es que sea el tracto sucesivo de las inscripciones que haya en el registro. Esta es la visión, podríamos decir, dogmática en la filosofía del convenio, pero no sé, Loreto. Experiencia desde 2016 en adelante, todos los IDERAs que hemos recibido pues para su inscripción siempre han sido otorgados por el operador de la aeronave. Y hasta ahí me quedo. ¿Cuándo tiene su lógica? Porque el operador
O sea, desde el punto de vista formal, ante el registro de aeronaves, el operador sería el que podría solicitar la cancelación de la matrícula en una circunstancia de terminación del contrato y tal. Entonces sería el operador. Entonces el operador es el que tiene que firmar ese IDERA para otorgarlo a favor de la parte Claro, aquí el problema que nos encontramos a veces es que cuando el IDERA quien lo pide es el financiador y hay una cadena en la que tienes un propietario, un arrendador, un arrendatario, un subarrendatario y un subarrendatario operador, en el fondo tu financiador no tienes ninguna relación con el operador, o sea, es que puede haber una cadena de 3 por el medio, entonces que muchas veces cuando tú le pides a tu contraparte que lidérate lo del operador, dice, yo no puedo molestar a mi operador para que me lo dé. Dices, ya, pero es que entonces yo a la hora de la verdad no me podría llevar la aeronave. Entonces, además te queda en clara desventaja que se me da a cualquier persona, no está él ahí para controlar la situación. Claro, entonces ahí es otro de los temas que todavía no tenemos. Todavía los operadores jurídicos para ver qué nos pasa. Bueno, pues ahora sí que ya vamos a... Siempre me gusta cerrar los eventos dándoos la palabra a cada una de vosotras para que compartáis una reflexión o una frase final, algo que os gustaría dejar. Y si os parece, pues empiezas tú, Laura. Mire yo. Perdona, Laura. Te hago caso, que me miras. Desde que hemos tenido una suerte tremenda de que funcione, de que se aplique, de que haya dinamizado tanto el sector y que más allá de las discusiones, que también eso nos enriquece, pues que es un éxito, es un abrumador total. Yo comparto con Laura y diría como frase final, en la vanguardia como referente Cape Town, como ha dicho Ignacio, para seguir avanzando y para conseguir esos descuentos a nuestros operadores. Yo quiero añadir que para mí, el otro día en una paella que llevamos desde un amigo que desde los 14 años nos invita todos los 20 de mayo en su casa en Guadamonte, de pronto en esa comida el otro día mencionó que un profesor suyo del Maravillas les dijo recordar siempre la palabra perseverancia. Esa es mi palabra, perseverancia, y a la vez también flexibilidad. Perseverancia en que hay que seguir perseverando, en que ojalá se pueda conseguir esa normativa, y la flexibilidad es también esa flexibilidad para que podáis entender a veces el registro de aeronaves con 4 personas que están ahí al frente para toda España. Ahí lo suelto, que tienen que ser más conscientes, pues precisamente los responsables que están por encima de mí, que verdaderamente conozcan la trascendencia que tiene el registro de aeronaves, que yo creo que no llegan a tenerlo. Y tengo la gran suerte de tener aquí 2 compañeros maravillosos que de verdad que os agradezco muchísimo el que hayáis venido aquí para que seáis conscientes de lo que significa el registro matriculado de aeronaves del Reino de España. Hombre, pues el convenio de Ciudad del Cabo es un caso de éxito, pero detrás hay alguna muy importante y es el trabajo por los tratados internacionales, la armonización internacional. Tenemos que seguir trabajando en eso y me gusta mucho unirme a todo lo que habéis dicho previamente para decir que España es un estado parte del convenio de Ciudad del Cabo. No lo es la inmensa mayoría de los países europeos. En ese sentido, también demuestra un poco la situación de modernidad y de innovación y de posicionamiento en primera línea que tiene el sector. O sea, en ese sentido tenemos que estar realmente muy, muy orgullosos. Muy bien, pues muchísimas gracias. De verdad ha sido un privilegio contar con vosotras aquí, con vuestra experiencia. Me lo he pasado fenomenal, he aprendido un montón de cosas y espero que lo mismo opinen las personas que nos acompañan aquí y también online. Nos va a acompañar para cerrar el evento Alfredo Cabellos, que es socio responsable de financiación de activos de Watson Party. Alfredo, por favor, te cedo el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenidos a vuestra casa. Yo soy Alfredo y me dedico a esto también.
modestia, porque no solo tenemos un panel absolutamente extraordinario en España, es que fuera de nuestras fronteras podrá haber algo igual, pero no mejor. Y es absolutamente, es una realidad. Como vengo yo a hablar después de ellas, y cuando uno no sabe, lo que hace es tirar de experiencia propia, ¿no? y de anécdotas. Y mi experiencia con el convenio de Ciudad del Cabo es de pecado. Yo he pecado mucho y ahora veréis por qué. La primera vez que me enfrenté al convenio de Ciudad del Cabo no lo entendí. Lo leí y no lo entendí. La segunda vez que lo leí no lo entendí. La tercera vez que lo leí tampoco lo entendí. Entonces, lo dejé un poco aparte, la pereza, mal. Primer pecado capital. El segundo, levanté la cabeza y dije, a ver quién sabe de esto. Y nuestros compañeros en Londres, ¿no? Todo el mundo hablaba. Yo, sí, el convenio de Ciudad del Cabo. Y eso fue segundo pecado capital, la envidia. Iba mal. Y luego pasé por la ira, porque dije, pero cabreo conmigo mismo. Decía, vamos a ver, no puede ser que no entiendas esto. Y leía a Teresa. Y lo entendí. Y eso es soberbia. Mal. Y cuando estudio, como la gula, mal todavía. O sea, fatal. He pecado mucho y estoy condenadísimo con el convenio. Pero el convenio es una pieza de arquitectura absolutamente sublime. Ya sé, dice, bueno, este es jurista, está loco, pero no, es muy friki. Pero yo hablo mucho, los que me conocen, de la arquitectura de los contratos. O sea, cuando un contrato está bien hecho, podría no estar de acuerdo con la posición que defiende, pero cuando un contrato está bien hecho es una maravilla. Y este convenio no es fácil, pero llega un momento donde lo lees tantas veces, o te lees las guías, y lo entiendes. Y espero que esta tarde, con el privilegio que hemos tenido de tener a estas ponentes, haya hecho ese clic que yo tuve en un momento dado, para entenderlo. No está todo resuelto, tenemos muchas cosas de las que hablar, de las que evolucionar. Os doy un ejemplo, o sea, yo ya hablando de peso, creo que el convenio publicado en el BOE creo que tiene unas 30 páginas, el protocolo 25 o algo así, sin anexos, ¿no? Sin declaraciones, o sea, el texto. El comentario oficial es un tocho así. Luego hay una guía en los comentarios. Y luego el Working Group ha publicado una guía práctica también. Dicho esto, de verdad que tiene una estructura absolutamente perfecta. Y se sostiene. Hay algunas ineficiencias o fricciones, como dicen los franceses, con el derecho nacional, pero es un instrumento absolutamente increíble. Tenemos que seguir pecando porque hay comida fuera, la gula. No, muchísimas gracias. Gracias por el lujo que nos habéis dado. Y nada. Cierra. Pues ahora sí que creo que hemos llegado al fin. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos estáis escuchando online también. Me gustaría que estuvierais todos aquí, que nos pudierais acompañar, porque tenemos, es verdad, ahora una copa fantástica que nos obsequia Watson Farley. Y bueno, antes de irme, quería mencionaros que en los próximos 5 a 7 de julio se va a celebrar, OACI va a celebrar en Madrid su cumbre de género, y Ellas Vuelan Alto vamos a estar allí, así que estáis todos invitados también a acompañarnos. Y nada más, feliz verano a todos y hasta pronto. Gracias.